Muy buenos días a todos los que nos estáis siguiendo en este webinar desde la Cámara de Comercio de Oviedo. Soy Rubén Pérez Sobrino, soy el director de consultoría de la empresa de Seresco, colaboradora de la Cámara, y hoy actuaré como moderador de este espacio. Bueno, como sabéis, todos los días la Cámara trae un nuevo tema que nos ayuda a entender la situación que estamos viviendo y nos ayuda a los empresarios, autónomos, comerciantes y pymes a estar mejor preparados para afrontar con la serenidad y el acierto necesario esta nueva situación. En el día de hoy vamos a hablar de el día después, nuevos escenarios ante nuevos retos. Como cada día también, la Cámara, a esta hora, a las 11 de la mañana, busca un protagonista que ayude a transmitir los mensajes de forma acertada. El formato siempre el mismo, una exposición ponencia por parte del invitado y posteriormente una ronda de preguntas que realizaréis vosotros, la audiencia, y trasladaremos al invitado. Muy buenos días, Iván Aitor Lucas del Amo, director de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Gobierno del Principado de Asturias. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, me vas a permitir que te introduzca brevemente y que resuma estos 4 folios que tengo de currículum en unas breves palabras, ¿no? Iván Aitor cursó estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad de Oviedo, tiene un máster en una escuela de negocios, ha desarrollado su carrera profesional siempre vinculado al mundo de la formación y de las nuevas tecnologías, ocupando diversos cargos en organizaciones de la sociedad civil, de forma continuada, tengo que decir, desde el año 1995, y fundando su empresa en el año 2003. En 2019 accede a la dirección de Investigación, Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado de Asturias. Bueno, como decía, el título del espacio de hoy es Día después, nuevos escenarios ante nuevos retos. El día después es hoy o mañana o pasado mañana, ¿no? Pero estamos hablando de la situación actual, ¿no? Eso es. Así, Es ¿no? un poco por trasladar un poco de optimismo dentro de dónde nos encontramos, ¿no? Y de empezar a pasar ya en el futuro. Es decir, teníamos claro que de esto vamos a salir y que lógicamente lo que hay que ir pensando es cómo reestructurar todo esto que nos ha pasado y cómo va a quedar el futuro más cercano, más inmediato, ¿no? Pues, ¿puedes comentarnos cuál es tu visión de la situación actual? ¿Cuál, según tu criterio, son los escenarios posibles a los que nos vamos a enfrentar y a los que vamos a tener que sobrevivir? ¿Y cuáles son los principales retos a los que se va a enfrentar el empresario de la sociedad asturiana? Sí, si me permitís, además luego si hay oportunidad yo os la comparto, es una pequeña presentación, un pequeño guión, más o menos para tener una guía, ¿no? Yo luego os la mando para que la cámara pueda disponer de ella. ¿De qué no vamos a hablar hoy? Porque realmente vamos a empezar y lo primero y más cercano va a ser un momento donde empecemos a echarnos culpas los unos a los otros. Yo creo que de forma equivocada. Esto nos tiene que enseñar algo y nos tiene que enseñar a que no tenemos que mirar qué es lo que nos ha hecho, por qué nos ha hecho, quién no lo ha hecho, ese tipo de opciones, sino intentar estar todos juntos para salir de esta grave crisis en la que estamos metidos, ¿no? Cualquiera de las preguntas que aparecen aquí es además bastante manidas, pero que sabemos, ¿no? Y es algo que ya nos ha pasado en el 2008, nos pasó en las anteriores crisis, es decir, aparecerá gente que dirá, esto si se hubiera hecho de tal forma, si se hubiera dicho esto, si se hubiera tomado esta decisión. Bueno, realmente un poco por tema personal, ¿no? de optimismo personal y profesional, es el decir, bueno, el pasado es pasado y lo que nos queda es empezar a mirar hacia el futuro, ¿no? El futuro, nosotros, desde aquí, desde la consejería, lanzamos esta charla cuando nos invitaron en esta magnífica oportunidad a la Cámara de Comercio, pensando en el día después.
El día después, como bien comentabas en la introducción, para nosotros es ya, es decir, es estar pensando en el día después, es porque realmente creo que desde la innovación, desde la investigación, desde la transformación digital, ya tenemos que empezar a preparar el futuro más inmediato. Lo digo porque, aunque seguimos en la crisis, obviamente, y además quiero lanzar, como se ha hecho a lo largo de estos días, un mensaje nuevamente, aprovechando cualquier foro donde tenemos oportunidad, de precaución. Esto no ha acabado, esto no significa que hayan abierto los bares y volvamos a la normalidad. Y repito que la normalidad va a ser una nueva normalidad, ¿no? Y quiero recalcar que ahora la responsabilidad es del conjunto de la sociedad y de nosotros en particular para que este día después llegue lo antes posible y no tengamos que retroceder, ¿no? Nosotros, pensando en el futuro inmediato, lanzamos o estamos preparando dos opciones, ¿no? Unas medidas a corto plazo y otras planes a medio y largo plazo. Y quiero diferenciar lo que llamamos medidas de lo que llamamos planes. Medidas a corto plazo tienen que ser medidas inmediatas, de ejecución rápida, y planes a medio y largo plazo que cuando entramos aquí estábamos estructurando un plan también a medio y largo plazo y hemos visto que hemos tenido que modificar, ¿no? ¿Por qué tenemos que modificarlo? Por varias razones. Primero, la más obvia, por la crisis sanitaria, y luego por la respuesta empresarial, social, de los investigadores, del ecosistema innovador que se ha dado en nuestra región, que es todo un ejemplo y al cual quiero agradecer desde aquí nuevamente, como cada vez que tenga oportunidad de hacer, por el comportamiento ejemplar y por haberse puesto con total predisposición al servicio de la sociedad para dar resolución a problemas que en aquel momento se tenían, ¿no? Ahora vamos a necesitar, en estas medidas a corto plazo, diferentes opciones, diferentes trabajos, precisamente para intentar evitar lo que viene ahora, ¿no? Que es la crisis económica brutal y los nuevos escenarios de los que vamos a hablar a lo largo de la charla de hoy. Lo primero que quiero tratar, y pongo aquí unos titulares, es que nos vamos a encontrar, por desgracia, como decía antes, dentro de toda la gente que va a lanzar mensajes a la sociedad de qué es lo que se ha hecho mal, qué se podía haber hecho mejor, si se hubiera hecho de tal forma, si se hubiera hecho de tal cual. Bueno, pues además de todos esos mensajes, estoy seguro, espero equivocarme, pero estoy seguro que volveremos a encontrar los mensajes pesimistas que se lanzaban ya con anterioridad en nuestra región, ¿no? Mensajes pesimistas como los que veis aquí: tormenta laboral, se crea poco empleo, se siguen con los parados, Asturias es una región donde hay pocas oportunidades. Yo creo que algo que tiene que darnos en positivo esta crisis precisamente es darnos cuenta del enorme potencial que tenemos, tanto empresarial como industrial, un potencial en Asturias que, bueno, simplemente por contrastar con datos, pues ha hecho que más de 150 empresas hayan colaborado de forma desinteresada para muchísimos de los proyectos que se han puesto en marcha y que todos ustedes conocen, no voy a entrar a repetirlos, ¿no? En cuanto a el número de parados, los mensajes pesimistas que se van a dar, que además son muy peligrosos, ya eran peligrosos antes, pero yo creo que van a ser peligrosos después de que salgamos de esta crisis de la COVID, y son peligrosos porque la gente tiene los ánimos y las circunstancias personales pues van a ser duras. Los ánimos van a estar, por desgracia, por las circunstancias y porque esto ha sido muy duro y sigue siendo muy duro, van a estar sensibles, y esta serie de mensajes pueden llegar a calar en la sociedad y entrarnos un desánimo y generalizado, ¿no? Yo, por contrastar, simplemente para que veáis dos transparencias, ¿no? Cuando esto se lanzaba, y estos son datos de finales del año del 2019, del año pasado, donde se contrastaban, y nosotros simplemente trasladábamos esta diapositiva. Es la evolución del paro registrado en Asturias, donde se puede observar una similitud desde el 2015 al 2019 en cómo funciona la curva en el paro, del paro en Asturias. Por si alguien piensa que lo estoy inventando o que estos datos están en el portal de transparencia, os pongo ahí el enlace y luego tendréis oportunidad de ver y de jugar un poco con las series, pero como veis son totalmente simétricas, es decir, es una correlación
que se repite año a año, mes a mes, y la única diferencia es que, como veis, desde el 2015 hay cada vez menos parados, ¿no? Eso teniendo en cuenta que si pusiésemos esta transparencia junto con la de población, no hemos perdido 20.000 personas a lo largo de toda esta serie de años, ¿no? Mira, perdona, Esto, Iván Aitor, ¿me sí, puedes ponerlo a modo presentación? Porque como son gráficos, seguramente la audiencia lo verá mejor. sí, a ver, ahí. O sea, ahora lo veis, ¿no? Sí. Básicamente eso, para comentaros que existe una correlación, ¿no? Un poco, esto no significa que estemos bien, ni mucho menos, y lo pongo aquí como, simplemente lo pongo como ejemplo de que vamos a ser bombardeados por muchos titulares de estos, hay que preparar a la gente, esto ya se daba antes, es decir, el pesimismo que nos encerraba ya se daba. Nosotros cuando entramos aquí vimos estas opciones, vimos la importancia que tenía y además que era algo demandado por muchos sectores sociales el poner negro sobre blanco la realidad de Asturias, ¿no? Voy a trasladaros también, antes de entrar un poco en más, en más opciones, se me va aquí una diapositiva que me quedaba, bueno, da igual. Luego cuando la veáis es cómo es el mapa y cómo obtenemos otro titular bastante asombroso, ¿no? La economía asturiana, años de decadencia, promesas de futuro. Y sin embargo, esta fuente, este mapa, que es de la IREF, que no son ningunos indocumentados, podemos ver que cuando justo se estaba sacando este titular, Asturias era la región que más crecía su Producto Interior Bruto de toda España, con un 2,3%, ¿no? A la cabeza de cualquiera de las otras 17 comunidades autónomas en el tercer trimestre del 2019. Y sin embargo, ese titular y ese mapa pues, no corresponden con la realidad, ¿no? Entrando un poco más ya en el tema de qué tenemos, porque el día después comienza, pero qué tenemos en Asturias que puede ser aprovechable. Digo que tenemos un gran potencial y siempre lo defenderé. Poneros un ranking de puntuaciones de la Fundación Cotec, donde vemos las grandes, los 5 pilares en cuanto a la atracción, creación, capacidades técnicas, retención, conocimiento. Y Asturias, como podéis ver, pues está en esos pilares muy cercanos a la media nacional o bastante por encima del resto de comunidades autónomas, ¿no? Ocupando, la verdad, que en el ranking global el séptimo puesto de comunidades y en algunos casos hasta el quinto, ¿no? Yo creo que es interesante conocer realmente qué es Asturias antes de que nos absorban esos titulares negativos y ver el enorme potencial, ¿no? Yo voy a hacer un repaso muy rápido de qué tenemos y con qué podemos construir, qué mimbres tenemos. Recordando siempre que Asturias tiene 1.050.000 habitantes y que obviamente cuando alguien compara, cuando alguien hace las comparaciones, que muchas veces son odiosas y nos ponen, es que en Silicon Valley, es que en no sé qué sitio, es que no sé cuál. Bueno, Asturias tiene 1.050.000 habitantes y por lo tanto tenemos unos recursos limitados, un presupuesto global limitado y un nivel o un número de empresas limitado. Y esto quiere decir que tampoco podemos aspirar, por desgracia, a tener grandes infraestructuras que en otros sitios o incluso a nivel país se puedan llegar a tener, ¿no? Variación de la población en Asturias, ya entro un poco en materia. Estos mapas, cuando se sueltan así, obviamente vuelven otra vez a lanzar mensajes negativos de que España está despoblada, de que la zona rural, a veces da sensación, sobre todo la gente que conoce Asturias o puede visitar, cierto es que la zona rural hay muchos sitios donde ha habido una despoblación, como se puede ver aquí, una variación de población incluso hasta del 6% o superior, en algunos de los municipios. Yo, un poco como comentaba, soy un optimista profesional y personal. Quiero poner esto en positivo, porque ahora esto ha sido una oportunidad, esto ha sido una ventaja competitiva con respecto a otras poblaciones y creo que debe de seguirse aprovechando, ¿no? Digo que ha sido una ventaja competitiva porque en Asturias la crisis de la COVID no ha golpeado de igual manera que en otros lugares, sin entrar en ningún otro parámetro de gestión, sino simplemente por
densidad poblacional, ¿no? En Madrid, Barcelona, obviamente, todos se podrán dar cuenta que cuanto más personas por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado hay, pues más fácil es la propagación de este virus y de cualquier otra pandemia que pudiera llegarnos en un futuro, ¿no? Sin embargo, Asturias ha tenido esa ventaja competitiva con respecto a otras regiones donde nos ha hecho más fuertes a la hora de evitar esos contagios masivos, ¿no? Bueno, pues ahora, además de ser una ventaja competitiva que hemos tenido, también es una oportunidad porque, y además eso ya hay estudios que lo están demostrando, y algunos bancos nos lo han transmitido recientemente en alguna reunión que hemos mantenido con ellos, donde nos dicen que está creciendo la demanda de casas, de pisos en zona rural, porque la gente pues, ha visto que junto con las facilidades de transporte, las facilidades del teletrabajo y muchas otras opciones que nos van a ir llegando, de las que vamos a hablar a continuación, pues tenemos una opción para repoblar la zona rural. Esto no lo estamos diciendo nosotros desde el ámbito de la innovación, se están ya realizando estudios bajo estos paraguas y vemos pues, zonas donde son bastante proclives a que haya gente, y ahora las políticas tienen que ir en ese sentido, en decir que esto es interesante, que ahí de verdad se puede vivir y que tienes unas comodidades que pueden hacerte una vida más saludable, ¿no? Estos mapas los pongo porque me gusta siempre que la gente vea que los mensajes que nos lanzan muchas veces son negativos, pero que detrás o no se cuenta toda la verdad o no se cuenta toda como es, o muchas veces se les puede dar una pequeña vuelta y obtener diferentes resultados, ¿no? Bien, ¿qué mimbres tenemos en Asturias? He sacado lo que tenemos y encontramos dentro del Plan de Ciencia y Tecnología del Principado de Asturias. Tenemos una universidad entre las 500 mejores del mundo por el ranking de Shanghái, es decir, no, es pequeña, obviamente, por el volumen, no vamos a comparar esto con la Universidad de Oxford por volúmenes, pero deciros que la Universidad de Oviedo está muy bien posicionada, tiene equipos de investigación, hay organismos públicos de investigación, como podéis ver ahí, tenemos centros tecnológicos, CETEMAS, CETIC, ITMA y Prodinte, que ahora son Idonia, la SINCAR, está el MoMA, el Instituto Fernández Vega, una referencia a nivel mundial en el ámbito de la salud ocular, centros globales a niveles mundiales como los de I+D de Arcelor, Centro Mundial de I+D de Thyssen, que se han puesto aquí en Asturias, y no porque los asturianos obviamente han elegido esta región por muchos factores, ¿no? Pero quiere decir que estamos a la vanguardia y que obviamente hay que ponerlo en valor, ¿no? Tenemos un tejido empresarial, polo del acero, polo de la industria 4.0, clúster de refractarios, es decir, clúster TIC, donde el sector tecnológico en Asturias tiene un peso importantísimo. Bueno, nos encontramos con que realmente hay un tejido productivo fuerte, hay un tejido productivo entrelazado. Aquí tienen también la parte de qué opciones en cuanto a la sociedad civil relacionadas con el tejido productivo, la Federación Asturiana de Empresarios, cámaras de comercio de Asturias, Oviedo, Gijón, Avilés, UGT, comisiones, club de calidad, bueno, un parque tecnológico, dos parques tecnológicos, uno en Gijón que es una referencia también a nivel estatal y a nivel europeo, por lo que incluye servicios como el SESPA y el Hospital Central de Asturias. Sobre las razones de decir si son buenos o no, yo creo que lo han demostrado a lo largo de estos 2 meses de la COVID. Instituto Sanitario ISPA y FIMBA, siendo referentes también. Es decir, FICID, INEPA, las consejerías puestas al servicio de la innovación y la investigación. Entonces, visto esto y visto hacia dónde vamos, qué mimbres tenemos, bueno, pues entrando ya un poquito en materia nos encontramos. Asturias tiene mimbres, Asturias tiene potencial, se nos acercan nuevos escenarios que obviamente todos sabrán y entenderán que lógicamente algunos ya venían de atrás, otros lo que ha hecho esta crisis es potenciarlos o acelerarlos, y nos encontramos pues con opciones un poco como las que pueden ver aquí, ¿no? Un aumento de la demanda de telecomunicaciones,
Obviamente se nos manda a todos para casa de la noche a la mañana por una orden de confinamiento por el tema de la COVID. Y que decir tiene que las comunicaciones en Asturias tienen deficiencias, no hay que negarlo, pero realmente han respondido. Había planes de despliegue que obviamente siguen en marcha y además ahora tienen que ser potenciados, obviamente, porque nos hemos dado cuenta de acelerar esa llegada de las telecomunicaciones a zonas donde no tenían esas facilidades. Demanda en las zonas rurales de viviendas, aumento del comercio de cercanía. Volvemos a ver que se puede hacer vida con las tiendas de barrio, que además ahora van a tener un nuevo paradigma y van a tener que volver otra vez a encontrar su lugar. Yo espero, y aquí de verdad lo digo, que en todo esto que estamos hablando, la unión hace la fuerza. Lo hemos visto a lo largo de la crisis y a lo largo de la salida es el pilar fundamental en el que nos debemos basar. De esto no salimos solos, es decir, no sale la tienda de Pepín el Rucu puesto en el barrio del Natahoyo intentando luchar contra Amazon él solo, ¿no? David contra Goliat. De esto vamos a salir todos y todas unidos si somos capaces de remar en la misma dirección, que espero que sí, porque estos 2 meses tan duros de confinamiento nos han enseñado precisamente eso, ¿no? Yo me quedo con esa enseñanza, ¿no? Remando en la misma dirección somos más fuertes, y Asturias lo ha demostrado en muchos momentos de su historia, ¿no? Aumento del sentimiento de permanencia. Esto me gustaría recalcarlo porque va en relación a la anterior, ¿no? Creo que va a ser bueno y espero que sepamos utilizar este sentimiento de pertenencia, de cercanía, que hemos encontrado, tanto para dinamizar nuestro comercio local, nuestra hostelería local, como para que las diferentes empresas, diferentes entidades vean que aquí tienen muchísimo potencial, que no hace falta marcharse fuera en muchos casos para conseguir ese proveedor, para conseguir ese servicio, para que le desarrollen ese software, para comprar ese material. Aquí en Asturias tenemos gran potencial. Nos ha pasado, y eso lo detectábamos antes de la crisis, que en muchas ocasiones lo que no encontrábamos era que no nos conocíamos, era el que no teníamos esa imbricación uno con otro, aún teniendo una región muy pequeña donde casi realmente podíamos decir que nos deberíamos de conocer todos, ¿no? Bueno, nos aumenta el teletrabajo. Hoy leía por la mañana en un informe antes de comenzar que 2 de cada 3 trabajadores van a poder continuar haciendo su trabajo de forma remota. Esto ha venido para quedarse, es decir, la gente, yo creo que tiene que pensar que la crisis económica ha golpeado a muchas empresas, que algunas de ellas probablemente empiecen a la parte de reducción de costes, a ver cómo pueden llegar a esa reducción de costes para volver a ganar competitividad. Espero que no se toquen los sueldos a la medida de lo posible, porque eso sería un gran error, es decir, devaluar la mano de obra. Yo creo que hay que intentar ir ganando competitividad y no devaluación de mano de obra, que es la salida fácil, que la vimos en el año 2008 y hemos visto que los resultados no son nada interesantes, sino que esto nos tiene que enseñar a ganar competitividad. Y en este caso, pues empresas que en un momento determinado puedan reducir sus establecimientos, sus locales, puedan enviar a gente a casa para teletrabajar, puedan hacer esas oficinas un poco menos espaciosas y puedan seguir ganando competitividad, puedan ganar en esas herramientas que hagan que los proyectos se sigan de una manera más efectiva, un largo etcétera, ¿no? Pero que obviamente podamos tener esas posibilidades encima de la mesa, ¿no? Esa transformación de la empresa, esa transformación digital que tanto hemos hablado anterior a la crisis y que ahora, como decía, se acelera, ¿no? Tenemos cambios en el ocio y eso obviamente pues también ha venido para quedarse. Asturias en el año 2018, en el cierre de cifras, y hablo con este decalaje porque la Comisión Nacional del Mercado de Competencia siempre va con un año por detrás en el cierre de estadísticas, en el año 2018 Asturias estaba a la cabeza con más de 25 licencias por cada 100 habitantes de televisiones de pago. Todas las marcas que ustedes conocen, incluidas Netflix, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo ese tipo de televisiones VIP.
Esto viene para quedarse, esto hay que reflexionarlo en cuanto al ocio, al turismo interno, a la hostelería, es decir, cuidado que el aumento en el consumo de Internet, las nuevas relaciones sociales, el aumento en el uso de las redes sociales, esto que todos habremos hecho de la telecerveza y el televermú, puede llegar a quedarse y puede que la hostelería tenga que reinventarse o darse un giro de tuerca para ver qué valor añadido puede incluir dentro de sus servicios, ¿no? Teniendo en cuenta que, como han podido observar, pues más allá vuelvo a repetir, más allá de algunos y muy puntuales establecimientos que han abierto estos días y no son ejemplares, el resto lo están siendo y están viendo cómo incluso hay gente que tiene miedo a seguir consumiendo, y esto, por desgracia, el miedo es libre y no tenemos una fecha de caducidad en él. No sabemos si esto va a desaparecer cuando tengamos la vacuna, un remedio, etcétera, pero que pensemos todos en que esto ha venido para quedarse, hay que empezar a dar una vuelta y tengamos en cuenta el peso que tiene dentro de nuestro Producto Interior Bruto este tipo de servicios, ¿no? Hablo muy por encima porque luego, si no, pues abrimos el turno de preguntas y sí me gustaría poder responderlas a todas. Hablamos también de dos aspectos bastante interesantes que se estaban dando de forma tímida, pero que yo creo que con la transformación digital van a venir de una forma acelerada, ¿no? El aumento en la recopilación de datos, empresas que ahora están viendo cómo, si recopilamos datos, somos más fuertes, somos capaces, junto con lo segundo, de estudiarlos, analizarlos, somos capaces de tomar decisiones más rápidas, de tomar decisiones más acertadas, basadas obviamente en datos y no en suposiciones. Aumenta en las empresas esas opciones de que esos datos que teníamos ahí, sin sacarles uso, pues nos ayuden un poco a ser más competitivos. En el ámbito público, yo os puedo asegurar que se están tomando medidas aceleradas precisamente para que también la administración pública se ponga las pilas en este aspecto, esos datos que tiene puedan cruzarse, esa inteligencia de negocio que pueda tener en un momento determinado el Principado, un ayuntamiento, de cómo son sus ciudadanos, qué necesidades tienen, cuáles son sus propiedades, pues se están llevando a cabo. A lo largo de toda esta crisis ha habido ayuntamientos que se han puesto en contacto con nosotros y que nos decían: sinceramente no sé qué tipo de negocios tenemos en nuestro municipio, porque si te vas a los datos de licencias te encuentras que hay una zapatería y sin embargo luego hay otro comercio de ropa diferente, ¿no? Porque no se actualizaron los datos, porque se tienen obsoletos, no sabemos si tuviéramos que sacar medidas para priorizar un sector económico concreto, no sabemos hacia dónde dirigirlos porque no tenemos claro cuál es el ecosistema con el que nos encontramos. Yo creo que el dato es esencial, lo hemos visto que las entidades sanitarias han seguido precisamente la crisis del COVID y nos ha enseñado y hemos visto el seguimiento del dato minuto a minuto, día a día de la evolución de la pandemia y de cómo respondían los diferentes sistemas sanitarios de las comunidades autónomas, y por lo tanto yo creo que también esto es importante, ha venido para quedarse, ha venido para estar aquí, para tener referencia con ello. Había mucha gente que ya lo estaba haciendo, cierto es, pero ahora se va a acelerar, ¿no? Aquel comercio minorista que no siga puntualmente cuáles son sus horas valle y cuáles son sus horas pico de producción, no podrá meterse dentro del mercado online sin cierta solvencia, un largo etcétera que a todos y a todas nos podrá venir a la cabeza con ejemplos concretos, ¿no? Cambios sociales. Hablaba ya antes, simplemente esto es observar qué hacemos cada uno de nosotros y nuestro entorno más cercano, nuestros círculos de confianza más cercanos, y bueno, estamos viendo que el distanciamiento social, el no poder reunirnos con un grupo masivo de gente, actuaciones como esta, que eran impensables hasta hace 3 meses, ¿no? La posibilidad de estar asistiendo a videoconferencias, charlas, evitarnos viajes, ejemplos, pues
alcaldes y alcaldesas que me decían, no vamos a volver más a una reunión, pudiendo hacerla por videoconferencia. Claro, la pregunta es, ¿esto obviamente viene para quedarse? Sí, la facilidad que estamos viviendo de la inmediatez, no perder mucho tiempo entre reunión y reunión, ser mucho más efectivos. Lo que decía anteriormente, ¿no? Esto nos hace ganar en efectividad. Todo el mundo está viendo que había mucha reticencia y la sigue habiendo y la seguirá habiendo por los cambios sociales. Hay siempre barreras que vencer, pero hemos visto que al final, aunque nos guste el contacto, el asistir a una charla, el poder estar reunidos con otras 4 personas, muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, se puede hacer por diferentes medios y no requiere o no perdemos, digamos, efectividad en el acto, ¿no? Con lo cual, estos cambios sociales, atentos porque se están dando. Cambios sociales que, por cierto, también provienen de innovaciones sociales, innovaciones donde grupos que no se conocían ahora se conocen, se ponen en contacto, surgen iniciativas nuevas, nuevos modelos de negocio, nuevos modelos económicos. Todo esto son pequeños brotes que están surgiendo que, bueno, si somos suficientemente hábiles, pues esos brotes acabarán germinando y dando, yo creo que diferentes opciones que hay que tener en cuenta y además, pues muchas de ellas verlas no con recelo, sino con la amplitud de miras de que esto viene a cambiar la sociedad y espero que para mejor, ¿no? Hemos tenido una gran oportunidad, hago aquí un paréntesis, una gran oportunidad porque realmente tenemos la oportunidad en este futuro inmediato de hacer un reset, ¿no? De ver qué es lo que veíamos dentro del sistema, que había cosas que no funcionaban, pero la inercia nos hacía llevarnos y dejarnos ir porque nadie podía tomar la iniciativa de parar su sistema productivo y decir, oye, yo voy a replantearme estrategias, voy a replantearme opciones, porque obviamente esto es un tren, una vía donde íbamos todos en la misma dirección, nadie se atrevía a parar el tren para replantearse, ¿no? Y hemos tenido desgracia por un lado, porque conlleva una serie de consecuencias que hay que tener en cuenta, pero también la suerte de que esto solo se da, espero que solo se nos dé una vez en la vida, ¿no? Que es el hacerle un reset al sistema, ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, como sociedad replantearnos muchísimas opciones. Decía antes lo del teletrabajo, pues gente que se está replanteando por qué tengo yo que vivir en una gran urbe, si me puedo ir a una zona menos poblada, trabajar de forma remota, tener una cierta calidad de vida, que mis hijos vayan a una escuela cercana y no tener que recorrerme grandes ciudades. Esto conlleva también cambios en el transporte. Claro, vamos a ver temas de transporte público, cambios en las ciudades, como ya estamos viendo, ampliación de carriles bici, de carriles peatonales. O sea, quiero decir, estos cambios, muchos de ellos seguramente se queden y queden entre nosotros, ¿no? Estamos viviendo una innovación global y social en muchos aspectos. Va a haber cambios en la educación, lo estamos viendo todos aquellos que tengan hijos o hijas en edad escolar, universitarios incluso, pues están viendo estas opciones. Muchos ya abogábamos hace años por la teleformación, pero había muchas barreras que vencer, ¿no? Ahora, cuando no hay una alternativa, te tienes que quedar en casa. Cierto es que esto tiene que tener su regulación, tiene que haber formación al profesorado, tiene que haber formación al alumnado para recibir este tipo de clases. No es el proceso, el procedimiento, como nos hubiera gustado a todos, de que sea paulatino y poco a poco, sino que al final, pues, como digo, vino de un viernes para un lunes. Es decir, el domingo, por ejemplo, por daros un dato, la red Asturcon llegó al 98% de uso, ¿no? El domingo primero de confinamiento. Ahora ya está bajando eso y nosotros también, junto con todos los operadores, pusimos medios para suplir esa gran demanda que había, ¿no? Pero imaginaros que podía haber pasado, porque nadie lo tenía previsto, que se hubieran saturado las redes o que no hubiéramos podido acceder de una manera masiva a nuestro nuevo ocio, nuestras nuevas telecomunicaciones, nuestro nuevo trabajo, nuestra nueva educación. Entonces, quiero decir que es verdad que hay deficiencias en todo este transcurso de estos 2 meses que hemos sufrido, deficiencias que no por decir que se hayan hecho las cosas mal, sino porque muchas veces no se estaba preparado, no se tenía los sistemas previstos para ello, ¿no? Obviamente queda trabajar en eso, se ha visto que tiene resultados que son positivos y por lo tanto
como decía, pues la gente acoge ya como suyo gran parte de estos cambios, ¿no? Y por último, cambios en el comercio del que ya habíamos comentado. Claro, lógicamente esto es una pequeña lista porque todos y todas que nos están viendo podrán observar y podrán ver que realmente nos encontramos con cambios a niveles micro, a niveles macro, que van a poder o van a poder ser observados por muchos de nosotros simplemente con que veamos un poco cómo va nuestro entorno, ¿no? Nuevos retos, muy rápidamente, porque se nos va el tiempo por lo que estoy viendo. Tenemos preguntas por aquí ya, pero bueno, Pues nada, continúa con... termino esta transparencia y ya luego pasamos a las preguntas y simplemente un poco por ver, ¿no? Nuevos retos, teletrabajo, obviamente tiene que ser regulado. Yo lo he comentado muchas veces a lo largo de estos 2 meses. El teletrabajo, sobre todo los que ya lo practicábamos, no es lo que hemos visto en este tiempo. Es decir, se han juntado 2 cosas que yo creo que son el agua y el aceite, teletrabajo y confinamiento. La gente piensa o ve el teletrabajo como lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? No, el teletrabajo obviamente no puede suplir a todas las horas del día y estar todo el día pendientes, pero como iba acompañado del confinamiento, pues muchas veces hemos suplido parte del ocio con trabajo, ¿no? El teletrabajo, bien entendido, también conlleva su ocio, también conlleva el que en un momento determinado, después de una reunión, pues uno se pueda bajar a la cafetería a tomar un café, despejar y demás, ¿no? Y eso no lo hemos podido hacer ahora. Yo creo que hay gente que se ha agobiado porque es verdad que estábamos pendientes de muchas cosas, del WhatsApp, del email, del videoconferencias en todas las plataformas. Bueno, esto irá poco a poco regulándose. Nuevas redes de telecomunicaciones 5G, esto nos viene, ya nos venía y ahora obviamente mucha más importancia, ¿no? Si antes hablábamos de la recogida de datos, muchas empresas pondrán sensores en sus fábricas. Espero que lo pongan, espero que haya esa transformación 4.0, espero que las empresas se pongan a trabajar en esa línea y ganen en competitividad, ¿no? La brecha digital la teníamos, la tendremos y tendremos que ser capaces de evitarla. Falta de conexiones, falta de recursos, falta de formación, todo esto hay que ir supliéndolo. 2 aspectos fundamentales, ¿no? Big Data, que nos sonaba de lejos, pero que ya se está aplicando y comentábamos antes. Inteligencia artificial, simplemente un apunte. La inteligencia humana no tiene que estar para precisamente sacar estudios de datos como los que hemos visto de la COVID. Para eso tenemos unas máquinas que están perfectamente entrenadas, son suficientemente potentes. Nuestra inteligencia tiene que estar destinada a temas más productivos que a sacar secuencias de datos y ver la correlación entre ellas, ¿no? Pues aprovechemos ese potencial que hay. Que nadie piense, porque una de las reticencias que hay en estos cambios tecnológicos es que piensan que las máquinas nos van a dejar a un lado. Esto ya pasó en las diferentes revoluciones industriales y seguimos siendo la especie humana que conocemos hoy. Quiero decir, si se hacen las cosas, estas transiciones a las nuevas eras, no dejando a nadie detrás, pues lograremos mucho ganado y vencer esas reticencias, ¿no? Economía circular, del que se hablaba muchísimo y que tendremos que volver a ello porque hemos visto que el clima incluso se ha recuperado en parte, hemos visto que tenemos que tratarlo bien, que esto que decían algunos o los negacionistas que no pasaba nada, pues sí que pasa, lo hemos visto. Hemos visto como cuando una actividad industrial se reduce y la actividad del ser humano se reduce, ganamos todos en calidad del aire, en calidad de aguas, etcétera. Por lo tanto, hay que intentar pues el machacar lo menos posible al medio ambiente. Entra la economía circular, lo estamos viendo con diferentes proyectos. Yo creo que interesante tenerlo en cuenta y ponerlo en práctica, ¿no? E-commerce, bueno, pues hablamos antes de ello. El crecimiento ha sido exponencial y lo va a seguir siendo, ya no solo en Asturias, en España, en Europa, en el resto del mundo. La gente por miedo, por dificultades de movimiento, por facilidad, por gestionar mejor el ocio, etcétera, etcétera, un sinfín de cosas, se ha lanzado a la vorágine del e-commerce, ¿no? Las empresas tendrán que subirse a este carro de una u otra forma. Obviamente nosotros desde el Principado pues ayudaremos en la medida de lo posible, pero como decía, de esto no se sale solo, ¿no? Esto tiene que ser una unión público-privada para poder empujar todo esto, ¿no? Y por último quería tratar la ciberseguridad porque es algo que está ahí.
que se está dando a lo largo de esta pandemia, que se nos está marcando y que obviamente es algo a tener muy, muy de cerca, ¿no? La gente tiene que empezar a tener conocimientos de qué datos tiene, qué datos pasa y en manos de quién está, y que esto lo debemos de proteger a nivel país, a nivel región. Estos datos tienen que ser protegidos porque al final es la nueva economía, el nuevo petróleo está ahí, ¿no? Está en los datos, ¿no? Con lo cual, algo a tener en cuenta, esos tres factores, ¿no? Tenemos un montón de Sí, preguntas que nos vamos a quedar sin tiempo. eso es. Yo si queréis, pues un poco lo que comentábamos antes, pues vamos a pasar a las preguntas y luego ya pues vemos. Yo como os voy a dejar la transparencia y si me deja salir de aquí. Bueno, ahora, si me deja salir, os voy a pasar la transparencia, vamos, la exposición, y además ahí, como viene después mi correo electrónico, pues gustosamente podré contestar aquellas que surjan después de verla, ¿no? Mira, hay preguntas muy interesantes. A Por ejemplo, vuestra disposición. nos pregunta una persona, se identifica, voy a obviar el nombre y la empresa en la que trabaja, si crees que la automatización en este proceso de reset social y de cambio de mentalidad también de las empresas o aceleración de determinados cambios, de algunos procesos para evitar esta conexión humana, que parece ser que es la culpable, ¿no?, de toda la infección, pues puede costar puestos de trabajo o por el contrario, los puede complementar. Yo os digo que en el futuro más inmediato sí que es cierto que puede llegar a costar puestos de trabajo, pero ya pasó en las anteriores revoluciones. Es decir, la máquina de vapor, obviamente, según entra y se introduce, cuesta puestos de trabajo. Lo que pasa es que después surgen un montón de derivadas y al final nos damos cuenta que lo que hacemos es sustituir unas máquinas por unos puestos de trabajo, sustituir puestos de trabajo por unas máquinas, y muchas veces lo que se sustituye son puestos de trabajo que tienen poco valor añadido, un carácter muy repetitivo, etcétera, ¿no? A priori sí que puede pasarnos esto, y anteponiéndonos a esta situación lo que debemos de ser suficientemente inteligentes, y para eso el ser humano yo creo que lo es, para que precisamente nos demos cuenta que esto es una gran oportunidad, ¿no? Y que lo que nos viene por delante, esa transformación, lo que nos va a dar son oportunidades para generar nuevos puestos de trabajo. Hablábamos antes de ciberseguridad. Claro, hay estudios por ahí. ¿Cuántas miles de personas van a tener que ser o van a tener que dedicarse a monitorizar, vigilar, programar, reprogramar, mirar dispositivos precisamente para que no sean hackeados, ¿no? Con lo cual, esa nueva policía del ciberespacio, ¿cuántos puestos de trabajo vienen a decir, oye, ¿y cuántos se han quitado? Pues probablemente lo que se ha quitado es precisamente aquellos que tenían poco valor añadido, ¿no? Pongo un ejemplo. Todo el mundo en su empresa seguramente que tiene un programa, un software de contabilidad. Hace 20 años o 30 años la contabilidad se hacía con una calculadora y un papel. Surge el Excel o cualquier otra de estas herramientas. Yo no he visto un despido masivo de contables, ¿no? Sino que obviamente el contable lo que tiene que hacer es reorientar su trabajo a decir, oye, yo ahora lo que tengo posibilidades es sacar proyecciones de cómo puede ir la empresa, sacar nuevos escenarios. Esto antes era impensable, ¿no? Bueno, pues veamos cómo podemos reaprovechar. Yo no creo no lo creo, y ya estoy convencido, soy un convencido de ello, de que la robotización de la industria acabe con los trabajos del ser humano. Yo creo que deberíamos de ir al tema de trabajar menos y más a gusto, y que haya trabajos que hagan máquinas y que se expongan a peligros químicos, peligros de accidentes y demás, las máquinas que son reemplazables mientras que nosotros no, ¿no? Pregunta aquí otra persona de la audiencia que en el ámbito de la innovación, la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto capacidades de nuestras empresas, ¿no?, que podían no estar bien identificadas, ¿no? ¿Qué oportunidades con el conocimiento que ahora mismo se tiene, ¿no?, de lo que es capaz de hacer el sector en Asturias, piensas que surgen en el modelo de colaboración público-privada?
Mira, las capacidades ahora, digamos que se han enfocado, ¿no? Porque realmente era una necesidad y además era lo más urgente, ¿no? Salvaguardar el sistema sanitario, las vidas de las personas, y todas las capacidades se han enfocado vamos a decir, a un tema sanitario donde se emprendieron proyectos sobre mascarillas, hidrogeles, respiradores, un largo etcétera, ¿no? Pero os puedo decir que son empresas que no venían de ese sector, es decir, empresas químicas que no tenían ningún tipo de vinculación con este tipo de productos, ¿no? Y sin embargo, conocimientos adquiridos nuevos que se han puesto a disposición a servicio de la sociedad para suplir esta demanda. Lo bueno que ha quedado ha sido, y lo bueno que queda, es que hay una red nueva dentro del ecosistema, conocimiento de personas. Nosotros esto ya lo veníamos defendiendo y muchos de ellos ya nos oyeron hablar allá por diciembre y noviembre del mapa de la innovación en Asturias, de ponernos en conocimiento y de poder reflejar todo eso que encontramos. Proyectos que, por cierto, no están parados, seguirán en marcha cuando retomemos la actividad normalizada, lo más normalizada posible, pero todo ese conocimiento entre empresas van a dar frutos muy positivos, ¿no? Ahora están investigando sobre la COVID, obviamente por temas de disposición, de fondos, de necesidades y de un sinfín de cosas, pero como ya digo, utilización de nanomateriales, de empresas que se acercan a otras, un largo etcétera que ha venido para quedarse y espero que realmente podamos sacar provecho de ello, ¿no? Pregunta aquí otra persona si tiene el gobierno del Principado prevista alguna actuación que facilite el despliegue de la red de quinta generación. Sí, era algo que ya estaba en marcha. Como saben, nosotros tenemos la red Asturcom, propiedad del Principado, gestionada por la empresa pública HITPA. Tenemos una serie de torres de TDT desplegadas por el Principado de Asturias, que dan cobertura al 98% de la población. Lo que nosotros ahora, y en eso estamos estudiando y precisamente pues, en las colaboraciones público-privadas con las diferentes operadoras, es precisamente aprovechar esa infraestructura para que el despliegue de 5G en Asturias sea más rápido, ¿no? Haya mayor facilidad por las posibilidades que ofrecen las antenas de TDT, de poder ser cableadas con fibra, de coubicaciones de distintos aparatos y distintas empresas, y eso lo que nos haga es ser más competitivo o ponernos a la puerta. Como decía, el ser pequeños tiene ventajas y desventajas, y una ventaja es que no es lo mismo llegar a poblaciones de 7 millones de habitantes y no sé cuántos mil kilómetros cuadrados que desplegarse en Asturias, ¿no? Por lo tanto, queremos aprovechar eso para que, obviamente, pues podamos estar nuevamente a la cabeza, como lo estuvimos con el despliegue de fibra óptica hace unos años, ¿no? Otro oyente pregunta que viene un poco en la misma línea, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno del Principado en cuanto a la inversión, ¿no?, en obra pública? Si en próximos ejercicios pues va a optar por impulsarla y en qué objetivo se va a fijar. Claro, en cuanto a la obra pública, yo sí os puedo comentar que ya lo dijeron en la Junta General, tanto la consejera de Hacienda como el vicepresidente y consejero de Infraestructuras, que obviamente la crisis económica no solo influirá en estos presupuestos que se están ejecutando, sino en los presupuestos de los años siguientes, ¿no? El agujero que la COVID nos deja en las cuentas regionales, nacionales e internacionales, no es un agujero fácil de solventar, ¿no? Entiendo que va a haber una reestructuración presupuestaria. También entiendo que hay obras públicas esenciales y se seguirán llevando a cabo, y otras pues tendrán que replantearse, ¿no? No tengo todos los datos para poder trasladar con pelos y señales pues cuáles van a ser, porque realmente no se está en ese escenario todavía a nivel presupuestario, ¿no? Se está evaluando el impacto sobre el que estamos ahora ejecutando, y en los próximos pues veremos cómo minimizar ese impacto en la medida de lo posible, ¿no? Un par de preguntas adicionales. Estamos en la Cámara de Comercio, Sí. entonces es obligación
preguntar pues, por el comercio local, ¿no? Que quizás sea uno de los grandes impactos. Ya lo era, ¿no? Pre-COVID. Cuál es la situación que está viviendo ahora con esta desintermediación extrema que estamos viviendo en los hábitos de consumo. No voy a mencionar marcas, pero todos tenemos alguna en la cabeza. ¿Cuál es el futuro del comercio local? ¿Qué puede hacer? ¿Qué papel puede jugar? A ver, el comercio local, como decía antes, yo creo que tiene un papel significativo, ¿no? A nadie nos gustaría ver los barrios sin tiendas, sin ese comercio de cercanía, al cual hay que agradecerle que ha estado al pie del cañón a lo largo de esta crisis. Hay que recordar, sin quitar méritos, por supuesto, porque ellos han sido nuestros defensores, ¿no?, del sistema sanitario, pero ha habido muchísimas personas que han estado también protegiendo a la ciudadanía dentro de sus diferentes encomiendas o responsabilidades, ¿no? El comercio local, yo creo que esto además se le va a agradecer y ya se le está agradeciendo, y por eso decía que entendemos o que tenemos ese punto de cercanía, de proximidad, ese sentimiento que hemos encontrado, que espero que no se pierda cuando esto vuelva a la nueva normalidad. Y lo que tenemos que hacer precisamente desde el comercio local es apoyar, dar ese puntito extra de ese plus que no nos dan las grandes superficies, ese plus que podemos encontrar de cara a lo que tú comentabas, ¿no?, a evitar intermediarios, es decir, que el productor venda directamente al consumidor y que no pase por cadenas intermedias. Yo creo que el comercio de cercanía tiene que olvidar un poco el aspecto obsoleto de lo que es un comercio de yo compro con una mano y vendo con la otra y no hago más que un traspaso de mercancías, sino que en el medio tiene que haber un punto de valor añadido, ¿no?, de personalización de servicios, de cercanía, de escoger aquel mejor producto que pueda llegar y que de otra manera no lo puedes encontrar. Yo creo que hay un abanico amplio, ¿no?, y esa transformación se tiene que dar. De la parte del comercio nos van a tener siempre a las instituciones, a las empresas tecnológicas que puedan asesorar también en esto, las cámaras de comercio, la Federación Asturiana de Empresarios. Yo creo y quiero transmitirles que no se sientan solos, que realmente acudan a todos los instrumentos que tenemos para ver cómo entre todos podemos dar salida a esto, ¿no? Vamos, que desde tu perspectiva, el tema del e-commerce es, utilizando también otra pregunta que está haciendo otro espectador, que dice que cree que el e-commerce, ¿no?, puede ser algo que se esté utilizando ahora mismo más por necesidad que por la evolución del mercado, ¿no?, que los supermercados en el primer mes recibieron muchos pedidos online, pero a los que no daban abasto atender, y que a partir de ahí que fueron bajando, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿el e-commerce es una tendencia o es un pico ahora derivado del COVID? No, obviamente hay un pico derivado del COVID, es decir, que se va a ver, pero la tendencia era creciente y estaba creciendo en términos anuales superior casi entre el 5 y el 12, 13% anualmente, ¿no? Vamos a ver algo raro dentro de las gráficas de seguimiento, porque obviamente, como bien comentabas, el no poder salir de casa, muchos colectivos tuvieron que acudir al e-commerce, ¿no? Pero lejos de ese dato altisonante que pueda llegar a resultar, lo que sí vamos a encontrar es esa curva de crecimiento, y yo creo que un poco más pronunciada, ¿no? No a ritmos como vimos en marzo del 30%, porque como bien decías, había mucha gente que no podía salir de sus casas, no tenía esas posibilidades, pero sí que vamos a ver esa opción de crecimiento del e-commerce, y por lo tanto ya estaba antes, ojo, que esto no viene esto es previo, el crecimiento en España del e-commerce era exponencial, ¿no? Pero como digo, pues si encontramos o si juntamos varios factores, como que crecen las televisiones de pago, el nuevo ocio cambia y demás, pues al final la gente va a decir, oye, igual yo mi ocio, en vez de dedicarlo a comprar, o mis horas de ocio entendidas como las que no trabajo, en vez de dedicarlas a comprar, pues hago la compra por internet y me dedico a pasear, ¿no?, a disfrutar más de aquellos momentos de la vida que más me reportan, porque hay que ver que nos hemos dado cuenta que somos una motita dentro de este mundo, es decir, que viene un bicho insignificante y nos lleva por delante a la especie humana, con lo cual yo creo que también hay que hacer esa reflexión más introspectiva de persona, de decir, oye, igual estoy mejor haciendo el CARES con mi familia y disfrutando de ese momento que yendo a comprar a no sé qué sitio
tambores de detergente cuando eso me lo pueden traer a casa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estas reflexiones vienen para quedarse, ¿no? Bueno, por terminar ya en positivo, porque tenemos que ser respetuosos, fieles al tiempo pactado, aunque suene casi contradictorio con lo actual, ¿no? Y siguiendo esta línea, ¿no?, de crecimiento del e-commerce, este mundo desintermediado, los productores locales, que tenemos muchos, pueden tener una gran oportunidad ahí, ¿verdad? Sí, pueden tener una oportunidad de llegar a clientes donde antes no llegaban, porque estaban encorsetados digamos, en cadenas de producción o de transporte o que no tenían más, y ahora tienen la capacidad de poder dirigirse al consumidor final, no solo de cercanía de su zona, sino de cualquier otro lugar del mundo mediante el comercio electrónico, ¿no? Con lo cual, una nueva oportunidad, un nuevo nicho de mercado que se abre. Ojo, que también es verdad que pueden venir desde fuera a traernos productos, con lo cual esto se puede hacer un poco más competitivo, ¿no? Con lo cual, pues habrá que ir pensando en mejorar nuestros productos, mejorar nuestros sistemas de producción, ser más competitivos, más perfeccionistas a la hora de poder sacar el producto, pensar en cosas que igual antes, pues packaging, imagen, cosas que igual antes pues pasaban desapercibidas porque el queso de Cabrales sabíamos que era queso de Cabrales y ya está, ¿no? Y sin embargo, pues ahora vamos a entender o vamos a tener que vender también el producto, ¿no? No solo ofrecerlo, sino venderlo, ¿no? Con lo cual, bueno, también este es otro cambio que nos llega por delante, ¿no? Muy bien, pues nada, en resumidas cuentas nos toca reinventarnos otra vez más, ¿no? A todos. Bueno, estamos llegando a la hora. Lo dicho, tenemos que ser fieles con el tiempo que nos han marcado. Dime. Si me permites 30 segundos, voy a compartir un vídeo porque yo soy un gran fan de un deporte. Yo soy un gran fan del ciclismo. Bueno, he sido en mi vida, aparte de lo que contaste, pues fui corredor en mis tiempos jóvenes, comisario nacional de ciclismo y entrenador. Simplemente unos segundos para que la gente se dé cuenta de una cosa, ¿no? Voy a compartir un vídeo que encontré por internet sin más, que es una contrarreloj por equipo. Simplemente para que la gente se dé cuenta de que cuando somos capaces de remar todos en la misma dirección, de movernos como un equipo, vamos a ser capaces de llegar y de no dejar a nadie atrás, ¿no? De que esa persona que está por delante y se cansa de tirar porque se puede volver otra vez al pelotón, puede volver a recuperar fuerzas. Asturias es una región que lo ha demostrado a lo largo del tiempo, ¿no? Asturias es una región que puede y debe tener esas posibilidades, lo ha demostrado a lo largo de la historia, y si de verdad, lo hemos visto a lo largo de esta crisis, si de verdad nos movemos todos como un equipo, vamos a poder llegar muy lejos, ¿eh? Asturias tiene muchísimo potencial y lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo. Muy bien, pues muchas gracias por la pincelada positiva para cerrar esta charla. Muchas gracias por la participación. Ha habido mucha participación, muchas preguntas, algunas de ellas no ha dado tiempo material a contestarlas. Muchas gracias a los que nos siguen y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Muchas gracias a la Cámara también por proporcionar este espacio que yo creo que nos viene muy bien a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Salud para todos.